Este diccionario bilingüe wichí-castellano surge a partir de una necesidad de contar con un material de consulta tanto para los estudiantes, docentes y a todos aquellos que les pudieran ser útil. Para aquellas personas o estudiantes que quieran aprender a hablar en lengua wichí. Consideramos que es imprescindible para el acceso a los derechos o ejercicios de los derechos humanos. Por ejemplo, en el caso mío, yo trabajo en una municipalidad, en una oficina pública donde pertenece la municipalidad de Las Lomitas Formosas, donde llegan los hermanos wichí, yo los atiendo en wichí y les doy información en wichí. También el diccionario es una herramienta fundamental porque dentro del mismo wichí hay muchísimas palabras donde si no entendemos y ahí buscamos en el diccionario. Ayuda muchísimo con ese tema. No solamente en esa oficina, sino que también hay otras oficinas públicas como por ejemplo en la parte de salud y educación. Y también nos iba a aprender y buscar las palabras y cómo se escribe también. En español, wichí, wichí en el español. También nos sirve un montón para aprender cómo escribir las palabras, nuestro dialecto, nuestro idioma, cómo se escribe cada palabra. Y nos sirve muchísimo, tanto como yo, a mí me sirve mucho. Tengo unas compañeras que no hablan como yo, tienen otra lengua y a ellas también les sirve, porque estamos en una oficina Es un pública. diccionario que cumple todos los criterios lingüísticos porque estamos trabajando con una doctora en lingüística como la doctora Verónica Nersesian. Va dirigido para las tres provincias, Formosa, Salta y Chaco. Y en Formosa estuvimos pensando en las dos variedades lingüísticas, Pilcomayo y Bermejo. En una reunión denominada Interwichi que se realizaba en lote 42 de Las Lomitas, hemos presentado nuestro trabajo y no había algunas cuestiones, solo había entusiasmos que pudieran contar con este diccionario para así consultar y bueno, para en distintas actividades que ellos hacen, como, como te decía, estamos tratando de llevar adelante la educación intercultural bilingüe y los presentes, o sea, las 8 comunidades que estaban en esa reunión estaban de acuerdo. Una de las cosas más importantes del DIWICA, el diccionario bilingüe pluridialectal wichí-castellano, castellano-wichí, es cómo se concibió y cómo se gestó. Se trata de un trabajo en equipo que no solamente es interdisciplinario, sino que también, y por sobre todas las cosas, trabaja con hablantes nativos de diferentes edades y de diferentes zonas del país y está en permanente construcción y adaptación. La idea de Eh, un diccionario, de hacer un diccionario bilingüe, estaba dando vueltas en las comunidades de las tres provincias hacía tiempo, y algunos de los que participaron como traductores habían empezado algunas listas de palabras, unas traducciones de palabras que fueron incluidas en el diccionario. Y esta idea, esta necesidad, esta demanda se conjugó con el trabajo lingüístico que veníamos haciendo en territorio. Entonces, por eso destacamos el carácter colectivo de este trabajo desde el inicio, ¿no?
Y originalmente lo habíamos pensado en formato papel, pensando en el formato tradicional de diccionario, pero lo cierto es que con el tiempo que nos fue llevando el desarrollo de este diccionario, los teléfonos celulares los smartphones empezaron a circular mucho más entre las familias. También empezaron a circular las computadoras por el programa de Conectar Igualdad, y con ello la conectividad también. Entonces el acceso a la Internet empieza a ser cada vez más próximo. Entonces hemos empezado a evaluar las ventajas que tenía hacer el diccionario en formato digital. Y lo cierto es que tiene muchísimas, porque primero es de acceso libre y gratuito. Entonces se puede acceder al diccionario, cualquier persona puede acceder al diccionario desde un dispositivo que tenga conexión a Internet, sea una computadora, una tablet, una netbook, un teléfono celular u otro dispositivo que haya, pero siempre que tenga conexión a Internet, ¿no? Y permite la actualización permanente, permite recibir el insumo de los usuarios. Entonces ampliar esta tarea colectiva hacia los usuarios del diccionario para que nos envíen las palabras que no encontraron. Permite también tener la posibilidad de corregir, pulir aquellos aspectos que siempre sean necesarios, y ir agregando recursos, ¿no? Por ejemplo, el audio de las palabras no está ahora, pero es algo que lo tenemos ahí en carpeta para hacerlo en algún momento, así como también ir agregando posibilidades para acceder al diccionario, incluso sin estar conectados de manera permanente. Además, destacamos que justamente la creación de un diccionario digital, en definitiva, es la creación de una base de datos léxica o terminológica en digital, que puede ser reutilizada para el desarrollo desarrollo tecnológico de otras herramientas para el uso de las lenguas. Y esto es algo que le da un potencial enorme, que creemos y confiamos que va a ser utilizado. Estamos trabajando en ello y bueno, es algo que hay que seguir explorando como posibilidad, ¿no? Para acceder al diccionario, puedes escribir en la barra navegadora diccionariowichi.com.ar. Enseguida aparece Diwika y accedemos a la página del diccionario. En primer lugar, vamos a encontrar una barra de búsqueda de los términos y un menú. Y además, las notas gramaticales, un enlace a la página de divulgación sobre lengua wichí y la forma en que se cita el diccionario, además de un formulario a través del cual comunicarte con nosotros por si no encontraste algún término. Vamos a hacer una búsqueda para entender cómo funciona. Ni bien empezamos a tipear los primeros caracteres de la palabra que estamos buscando, vamos a encontrar opciones de términos alternativos. Vamos a seleccionar que es el que nos interesa, Xlomtes. Toda la información está referida a este término. Entonces, Bermejo es la variedad a la que corresponde el término Xlomtes, y entre paréntesis tiene la indicación de una variante que hay para este mismo término, una variante dialectal, que es esta que encontramos aquí, Xlomtes. Sustantivo es la clase de palabra a la que pertenece esta que buscamos, y 1 y 2 son las acepciones en castellano, es decir, las distintas formas en que se puede traducir
este término, idioma o lengua. Para ir a la variante dialectal, simplemente cliqueamos en el mismo término y entramos a la ficha de Xamtes. En Xamtes vemos que pertenece al Pilcomayo, lógicamente también es un sustantivo, idioma, lengua es la misma traducción, y acá encontramos la referencia a la palabra que habíamos buscado inicialmente. Si queremos seguir buscando palabras, aquí al costado tenemos la barra de búsqueda para volver a tipear. En este caso podemos buscar un término como cito fue y vamos a encontrar nuevamente la referencia a la variedad dialectal a que pertenece, la variante, la clase de palabra, y en este caso encontramos, como es un nombre de un pájaro, el ámbito al que pertenece junto con la traducción, el nombre vulgar y el nombre científico, y en algunos casos hemos incluido alguna imagen. También podemos encontrar casos como los que vamos a ver en esta pantalla, donde Xocuey, que es un sustantivo, tiene distintas acepciones según pertenezca al ámbito de la apicultura o no. Xocuey significa baldes en castellano, pero si refiere a alguna entidad del ámbito de la apicultura, se traduce como botijos o cartuchos. Y aquí hay dos imágenes que ilustran esas dos nociones. También vamos a encontrar casos de palabras como esta que estamos buscando, caslulá, que es un sustantivo. En castellano lo traduciríamos por cacerola y de hecho es un préstamo del castellano. Vemos aquí su étimo entre paréntesis. Las búsquedas las podemos hacer tanto del wichí como hemos hecho hasta ahora como desde el castellano, y si desplegamos en esta flecha vamos a encontrar la posibilidad de elegir solamente del wichí al castellano o solamente del castellano al wichí, y si tildamos los dos podemos buscar indistintamente desde la barra espaciador de buscadora sin necesidad de especificar, ¿no? En este caso vamos a buscar un término en castellano como por ejemplo canción, y vamos a encontrar canción. Es un término del castellano, es un sustantivo y tiene dos formas, dos acepciones en wichí: la chas o la chus según la variedad, y la tenec, que se pronuncia de la misma manera tanto para el pilcomayo como para el bermejeño. Podemos buscar otras palabras como por ejemplo comer, y vamos a encontrar un caso similar en donde un término de castellano, que es un verbo, tiene tres formas de traducción, algunas con variación dialectal y otras sin variación dialectal. En el caso de que busquemos una palabra que casualmente no se encuentre en este diccionario, por ejemplo, ensayo, sin resultados, tenemos la posibilidad, como dijimos, y los invitamos a que lo hagan, a que nos escriban, cliqueando en este enlace, contanos cuál es desde aquí. Nos pueden enviar la palabra que no encontraron, completando el siguiente formulario. En este caso lo voy a completar con mis datos. Completan un correo electrónico para que podamos contactarnos llegado el caso. Y aquí pueden escribir un breve texto. Por ejemplo, hola, busqué la palabra ensayo y no está o no la encontré. Gracias. Saludos. Enviar. Y de este modo nosotros vamos a recibir el mensaje que ustedes nos enviaron. Aquí tienen la confirmación de
de entrega y los vamos a ir incluyendo en el diccionario. Entonces, de este modo el diccionario crece con el aporte de los usuarios. Aquí al costado, notas gramaticales, van a encontrar información sobre la gramática de las lenguas. En este caso, para el wichí, las clases de palabras y cómo se usan, cómo se combinan para entender la información que encuentran adentro del diccionario, y también del castellano. Índice, con un índice, clases de palabras y lo mismo que antes para el wichí. En esta sección van a encontrar notas para el usuario, notas generales, con información que hay en cada entrada del diccionario, abreviaturas, las abreviaturas que están empleadas en cada entrada del diccionario, y los alfabetos wichí y castellano. Orden alfabético presenta la lista completa de las palabras que están en el diccionario, pero listadas. Finalmente, en presentación van a tener una breve descripción del diccionario. Haciendo clic en el logo, vuelven al inicio. Y en créditos van a encontrar la información de todos los traductores que participaron, las ilustraciones, la conformación del equipo técnico y las instituciones que participaron en el desarrollo de este diccionario. Para elaborarlo, hemos distribuido distintas actividades. Por ejemplo, en la pesca, el participante tenía que pensar las actividades relacionadas con la pesca. Por ejemplo, anzuelo, río, agua, todas en palabra wichí, o sea, no importa si había traducción o no, porque después nos encargábamos de traducirlo en castellano. Sobre la carga de las palabras, se sacaba de los audios o de los libros que estaban escritos en wichí. Se tomaban esas palabras escritas y se cargaba en un programa Word, ¿no?, en la computadora, y así se fue haciendo. Una vez trabajamos con el libro de John Palmer que se llama La Buena Voluntad Wichí. Ahí bueno, como es libro de zona de Salta, estaba escrito en dialecto de Pilcomayo. Y nosotros de esta zona, Bermejo, lo que hacíamos es tomar a las palabras, ¿no?, y adaptarlas a nuestra zona, ¿no?, que no son lo mismo, ¿no? Tiene sus diferencias. Por ejemplo, o sea, si se escribe, claro, no, o sea, son iguales, pero no tienen el mismo significado. Por ejemplo, si escribe en Pilcomayo, escriben azú, que mencionan a la iguana, ¿no? Y en esta zona, en Bermejo, decimos ace a la iguana, ¿no? Y azú tiene otro significado, o sea, es un espacio abierto, ¿no?, que no hay monte, no hay árboles. Es como un desierto, pero no tanto, ¿no? Esa es la diferencia que hay entre Bermejo y Pilcomayo, ¿no? En mi caso, yo trabajé en la revisión de información gramatical. Teníamos que hacer la revisión de la información gramatical de la versión en wichí, digamos, del lado wichí y del lado castellano. Yo me ocupé del lado castellano. Hubo que hacer revisiones y poner, digamos, emparejar información en todas las entradas. Refería a, por ejemplo, las clases de palabras o distintos campos semánticos, campos de significado de cada una de las entradas, y para que queden, digamos, que estén articuladas también con la versión en wichí.
Por último, fue necesario agregar en la versión que subimos a la web del diccionario una sección que está destinada a las notas gramaticales. Estas notas gramaticales está dividida una para el wichí y una para el castellano y consiste en información gramatical básica, necesaria, creemos, para comprender el diccionario en diferentes aspectos. Es una descripción general de las dos lenguas, con alguna información que puede ayudar al usuario del diccionario. Así que bueno, yo estoy muy orgullosa de haber podido participar en este diccionario casi en muchas de sus etapas, ¿no? A partir desde la creación de la base del léxico hasta el final, donde hubo que cargar estas notas gramaticales y tomar decisiones sobre el sitio web y cuál era la mejor interfaz para el usuario. Así que bueno, estoy muy orgullosa de haber podido colaborar en todas estas etapas. Desde mi caso particular y como hablante nativo y especialista de la gramática del español, mi rol principalmente fue analizar parte de las entradas del diccionario y revisar si algunas nociones, como las clases de palabras o otro tipo de información gramatical, tenía sentido en nuestra lengua. Además, nos tocó, junto con Mayra Juanatey, elaborar unas notas gramaticales sobre el castellano que pudieran servir para poder leer correctamente las entradas del diccionario, por ejemplo, para entender cómo aparecen los adjetivos, los pronombres, los sustantivos dentro de las entradas, y que también pudieran funcionar como una especie de panorama acerca de cómo funciona y cómo está estructurada la lengua. Mi rol se basó en la revisión de la lista de palabras comprendidas en el diccionario, conjuntamente con hablantes nativos y nativas wichí que participaron como autores, particularmente con los que son estudiantes de la Universidad Nacional de Formosa. Esa lista ya había sido completada por otros autores wichí junto con la doctora Nersesian. Nosotros nos encargamos de chequear esa lista con otros hablantes wichí de otra zona y de otro grupo dialectal. Constatamos las traducciones, la ortografía y añadimos entradas cuando era necesario para establecer las correspondencias entre el castellano y el wichí. Teníamos reuniones semanales en las que discutíamos y revisábamos palabra por palabra, viendo los valores semánticos y la variación dialectal. Fue un trabajo muy minucioso, ya que eran muchas palabras y había que atender a las diferentes variedades dialectales. Además del trabajo lexicográfico, con la doctora Nersesian redactamos las notas gramaticales del wichí que sirven de orientación al que accede al diccionario. Estuvimos en distintos lugares para trabajar con este diccionario. Por ejemplo, en la oficina de APCD de Las Lomitas nos dio un espacio físico para cargar con la computadora las palabras ya recolectadas y buscar las traducciones, y nos juntábamos también en algunas comunidades. Por ejemplo, en Pozo del Mortero también trabajábamos, y junto con mis compañeros y la doctora Verónica tuvimos que trabajar y pensar mucho lo que hemos logrado y lo que todavía nos falta hacer, y sin bajarnos los brazos. En el desarrollo del diccionario entonces participaron 47 hablantes nativos y nativas de las 3 provincias en las que se habla la lengua en Argentina, Formosa, Chaco y Salta, y un equipo técnico conformado por 9 personas, hablantes nativos de wichí, hablantes nativos de castellano, con distintas especialidades, y este equipo técnico estuvo encargado de el trabajo lexicográfico, ¿no? Entonces, esto consiste en la revisión
de las listas que los traductores hacían, la definición de las formas de cita, es decir, con cuál es la forma de palabra que se iba a utilizar para listar las palabras en el diccionario, ya que como el wichí no es una lengua que esté estandarizada, entonces este tipo de decisiones había que tomarlas y hemos llevado a cabo grandes reflexiones y discusiones respecto a esto en las distintas jornadas de trabajo. También nos encargamos de la redacción de la información que contenía cada entrada léxica, qué información gramatical, cómo organizarla, cómo sistematizar y organizar las diferencias dialectales, como esa indicación. Fue un gran desafío desde el punto de vista técnico, del trabajo lexicográfico, combinar en el diccionario distinto tipo de información sin manteniendo la simetría en todos los casos, ¿no? Me refiero a la simetría entre las variedades lingüísticas, es decir, que todas tuvieran su propia marca de la zona en la que se utiliza esa palabra, y que cada una tuviera su propia entrada de diccionario, que hubiera relaciones entre ellas para comprender la correspondencia y también atender a las variantes ortográficas que existen actualmente. De nuevo, dado que el wichí es una lengua que está en proceso de estandarización, tiene un alfabeto bastante extendido en cuanto a su uso y ese es el que se ha incorporado en este diccionario, pero la ortografía de cada palabra es algo que todavía no está definido, entonces, o establecido. Entonces, existen variantes ortográficas que pueden utilizarse en distintas zonas. Fue un desafío especial para nosotros atender a estas cuestiones, por un lado, para acompañar el proceso de estandarización de la lengua y por otro lado, para respetar la simetría lingüística entre las variedades de la lengua, una lucha que el propio pueblo siempre ha sostenido, ¿no? Hemos reunido palabras utilizando distintas técnicas, complementariamente, utilizando listas, vocabularios básicos que hemos utilizado en los estudios lingüísticos. Hemos combinado con palabras que extrajimos de los textos orales. Hemos realizado actividades a partir de asociaciones dentro de un campo semántico y hemos consultado fuentes secundarias para los vocabularios específicos, los topónimos, por ejemplo, y los vocabularios específicos de ornitología y apicultura especialmente, son vocabularios que hemos trabajado con especialistas en apicultura y en ornitología. Las instituciones desde las cuales realizamos el diccionario, el Instituto de Investigaciones sobre Lenguaje, Sociedad y Territorio, la Universidad Nacional de Formosa y el Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas, la Universidad de Buenos Aires, así como también el área de investigación del DILA, el Laboratorio Digital de Lingüística y Antropología del CONICET, fueron un respaldo esencial para poder realizar concretar este diccionario y sobre todo para pensar en la continuidad de este diccionario a largo plazo, incluso con nuevos participantes que se vayan incorporando. Y también fue muy importante la articulación con instituciones y organizaciones en territorio, como con la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo en Las Lomitas, Formosa, la Organización de Estudiantes
universitarios wichí de la Universidad Nacional de Formosa y la organización interwichí que nuclea representantes de las comunidades desde Pozo del Tigre hasta Laguna Yema, también en la provincia de Formosa. La participación de estas instituciones en territorio fueron muy importantes, facilitando espacios de trabajo, vías de comunicación e incluso computadoras y materiales, porque bueno, en este diccionario hubo grandes, digamos, dos grandes áreas de trabajo, tanto en territorio como de laboratorio, diríamos, en las que hemos llevado a cabo desde el equipo técnico en la investigación y en las discusiones teóricas respecto de cómo debíamos presentar la información lingüística, gramatical y confeccionar la entrada léxica para cada palabra, ¿no? Trabajo, el diccionario no concluye. Quiero decir que ahí no termina el trabajo, ¿no? En el programa permite que se agreguen más palabras, ¿no? Por ejemplo, yo digo, si un wichí busca una palabra y no la encuentra, ahí tiene la opción de escribirle al que está a cargo y mandarle esa palabra y llegará, ¿no?, a quien está a cargo y seguramente se agregará esa palabra. Y así se irá construyendo ese diccionario. Considero que la importancia de este material recae en sus dos características principales. Por un lado, que se trate de un material de autoría colectiva que fue desarrollado por hablantes de distintas comunidades, de distintas generaciones y en colaboración con personal técnico. Y por el otro lado, que se trate de un diccionario de edición permanente, es decir, que está esta visión, el diccionario se funda en la visión de que continúe siendo un material de autoría colectiva que se va a ampliar con las contribuciones que hagan los mismos usuarios del diccionario. Creo que este material es parte de lo que todas las lenguas se merecen, ¿no? Materiales de calidad y actualizados que dan a los hablantes la posibilidad de emprender las acciones y los proyectos que deseen, centrados en sus lenguas, ya sea en el ámbito de la docencia, en las escuelas, como iniciativas comunitarias, o por simple curiosidad podría ser, pero que estén disponibles estos materiales, que los hablantes sepan que pueden contar con ellos para los proyectos que deseen formar y que junto con los materiales ya existentes en lengua wichí podamos seguir construyendo y generando proyectos y generando ideas basándonos, usando como insumo materiales actualizados y de calidad como creemos es este diccionario. La base científica, el trabajo colectivo y nosotros los que trabajamos en la educación es nuestro aporte y esperamos responder las demandas, lo que nos pide la educación intercultural, o sea, wichí, castellano, que en las escuelas siempre pensamos llevar juntos, tanto para los alumnados y no solo alumnados, porque muchos docentes siempre están interesados en contar con un diccionario, para así, ya sea para buscar unas palabras que a ellos les interesan. Cuando pensamos en un diccionario, pensamos generalmente en una forma de organizar el vocabulario, las palabras de una o más lenguas. No obstante, un proyecto como el DIWICA es mucho más que eso. Tiene una gran importancia en diferentes áreas. Primero, yo creo que puede ser un insumo fundamental del trabajo en el aula, en escuelas primarias, en escuelas secundarias, tanto de zonas que son bilingües, es decir, que hablan tanto wichí como español, como de zonas monolingües.
Los alumnos, los profesores pueden utilizar el diccionario para resolver dudas y también para trabajar sobre las similitudes, las diferencias que existen entre las distintas palabras de las dos lenguas. Además, me parece que es importante para revalorizar las lenguas el español, pero fundamentalmente el wichí. Las lenguas en el diccionario están planteadas como equivalentes, están equiparadas. Ninguna es más importante y ninguna es más compleja que la otra. Y asimismo, en relación con el wichí, también se tienen en cuenta las distintas variedades dialectales del wichí, y esas son cosas que se recuperan en el diccionario. También creo que puede ser muy útil para despertar interés en el aprendizaje de segundas lenguas por parte de hablantes que solamente hablan una de ellas, o que hablan wichí o que hablan castellano. El Liwika está pensado asimismo para un público amplio, tanto de carácter general como para el público especializado y aficionado, así que puede ser importante para lingüistas, para profesores, para educadores y para otros profesionales que lidian con poblaciones de ambas lenguas. Además, está pensado para ser digital y enteramente gratuito, lo que hace que pueda ser accesible y de rápida consulta y distribución. También permite modificaciones y actualizaciones más rápidas y puede contar con la colaboración de otros hablantes nativos. Este en particular es un aspecto que no es muy usual en el resto de los diccionarios, que generalmente tardan muchos años en sufrir modificaciones. Por último, me parece que este proyecto constituye una novedad, aunque son muy útiles y necesarios, aún no existen diccionarios accesibles bilingües en línea de otras lenguas indígenas en relación con el español. Así que esperamos que el Liwika sea una inspiración dentro de la Argentina y también para otros países latinoamericanos. Si nos preguntamos sobre la importancia que tiene la publicación de este diccionario, podemos nombrar en primer lugar su función como herramienta de comunicación entre dos lenguas distintas. Es una manera que tienen los hablantes de acceder a una lengua que no conocen. El hablante nativo del castellano, ante la necesidad o ante el deseo de conocer la lengua wichí, puede acceder de manera rápida y sencilla a este diccionario online y sacarse todas las dudas que tenga sobre esta lengua. También cumple un papel fundamental en la educación y en la alfabetización, ya que el docente puede acceder no solo a las traducciones, sino también a información sobre gramática, sobre semántica de ambas lenguas. Y también, como algo muy importante, el diccionario viene a visibilizar a esta lengua nativa que es el wichí, viene a establecer una relación de igualdad, una relación de equidad entre el castellano y el wichí. Una forma de juntar a estas dos lenguas en una misma obra y de esta manera que ambas estén en un mismo nivel, sin sobresalir una sobre la otra, sino las dos en una misma línea. Así que los invito a visitar nuestra página, nuestro diccionario y hacerlo conocer. Bueno, me encuentro en este ambiente tan precioso y quiero reflexionar y compartir también cuál es la importancia de estos materiales que se están en el proceso, que es el diccionario en wichí y después en español. Entonces, la importancia de estos diccionarios que se están haciendo del grupo, me parece que es muy importante, es una herramienta donde ya hace siglos, años atrás, que no hemos podido estar construyendo del espacio que hemos logrado estos tiempos, digamos, donde todos los niños se van a beneficiar y va a servir el aporte del idioma y el español. Digamos que
un chico o un adolescente, si ellos no comprenden el tema del, del nombre de cada animal o ave, o quizás cosas que se están dedicando en el diccionario. Entonces, en esa parte, como que la mente de una persona, este, buscar un lugar, o sea, un espacio donde se le pueden extraer, digamos, juntar, o digamos juntar todas las cosas que una persona debe entender. Yo estoy hablando sobre el tema de los chicos que van al primario, secundario, quizás en terciario, para que ellos también conocen la realidad que existe con los pueblos indígenas, no solo el ámbito, sino también que hemos logrado quizás un poquito la reparación histórica, ya hace varios años atrás, que queríamos tener el anhelo de construir o armar un diccionario wichí, ¿no? Este, y bueno, eso es lo que yo quería compartir junto con ustedes al equipo, y entonces por las razones de estos tiempos que hemos sentido de buscar la forma para que podemos hacer, ¿no?, la traducción en Wichilom Test y en castellano, ¿no? Para que los chicos, si ellos no entienden que, por ejemplo, si yo digo cómo se llama este pájaro y cómo se llama el ambiente, o cómo se llama en tal animalito, entonces tengo que ojear y buscar en el nombre Wichí. Entonces, eso también es algo importante, porque ya hace, como le digo, de que hace muchos años atrás nuestros antepasados no han podido hablar en español, por la razón de que habían traducido en sus propios idiomas. Entonces, la diferencia es buscar la forma de que podemos sentir algo importante, que es el beneficio para, para, para los abuelitos, para los abuelos, y también a la nueva generación, que se van a beneficiar, ¿sí?, con el tiempo, para que ellos también interpretan el nombre de cualquier animalito. Se sugiere algunos bichitos, entonces buscar el nombre. Sí, yo estoy acá en el medio de la naturaleza, porque al estar aquí como que tengo contactos de diferentes recordatorios, o si no, escuchar el sonido de los pájaros, y entonces y tener contacto en la naturaleza es algo importante, porque hemos vivido, hemos sufrido, hemos luchado en este ambiente tan importante que es la naturaleza, donde cuando uno se siente quizás una, una debilidad en su pensar, entonces es un lugar donde voy y concentro y observo cuantas cosas que suceden en nuestra mente, y a la recordar de las historias de los pueblos indígenas, este, ya hace muchos años atrás, es algo muy, digamos, dolorido, digamos, eh, una persona que no lo puede imaginar, ¿no? Quizás digo, no quiero pensar, porque eso es algo tragicante, digamos, ya hace siglos años atrás. Entonces, en estos tiempos venideros, quizás queremos estar reubicados y unidos, para armar este diccionario tan importante, que se van a beneficiar a todas las personas que están dentro de las aulas de las escuelas, digamos, para que ese alumno también se siente acompañado, digo, con los pueblos indígenas. Quizás algunas personas que quieran entender, entonces tendrá su diccionario, entonces
tiene que valorar porque es algo importante, donde los chicos también le van a pensar, ¿no? Donde los chicos también le van a guardar esas diccionarios, es como es como una obra de que uno puede conseguir no sé de dónde, pero a través de los pensamientos, de las ideologías, de pensar en la naturaleza. Entonces, por ese motivo, esa razón, como que los chicos se sienten de esa manera, ¿sí? Y a la vez de eso, entonces los chicos le van a dar la importancia, porque es algo muy importante de que este libro que van a estar haciendo, o si quizás en el proceso, es algo importante, ¿sí? Así que bueno, es esto lo que quería compartir junto con ustedes, y luego repetir de que quizás estamos en un tercio de la reparación históricas de los pueblos indígenas con este diccionario que está en el proceso para dar a los alumnos de quizás de distintos niveles de las escuelas.